Agustín Bellido, gerente general de IBM Argentina. Bienvenido. Nos Hola, aplaudimos. Juli. Gracias. Bienvenido Bienvenida. bienvenido a Tomate un Tec. Estábamos charlando antes por el micrófono y ahora viene el momento de preguntarte un montón de cosas. Vamos a hacer un lindo recorrido por qué momento estamos pasando por la tecnología, la innovación, el contacto con clientes, el año de los agentes de IA. Y antes preguntarte por tu trayectoria en IBM. ¿Hace cuántos años que estás en la compañía? ¿Cómo llegás? Un montón. Ujú. Bueno, nada, hablábamos de las redes también Sí, antes de empezar y el otro día estaba pensando cómo iba a ser mi posteo y qué iba a contar muy bueno. respecto a que hace 25 años que estoy en la misma organización, ¿no? Ujú. Y en general es un tema. Y el otro día también me invitaron a hacer una charla para jóvenes profesionales que están empezando y nada, suena raro decir a veces 25 años, pero si yo miro para atrás, nunca tuve esa sensación. Por supuesto, todos tenemos momentos, ¿no? Que a veces cruza lo profesional con las organizaciones, pero la realidad es que IBM me ha dado la oportunidad de ir migrando constantemente e ir teniendo desafíos permanentemente y haberme movido siempre la cancha para que eso fuera, digamos, adrenalínico, ¿no? Ujú. Y que me ayudara también a desarrollarme como profesional. Yo empecé en administración y termino en el negocio, enamorado del negocio. No tuve una carrera, si querés, técnica relacionada a tecnología. Lo más cerca que había estado en la tecnología era en el colegio que hacía industrial y había decidido irme Bueno, a electrónica. En ese momento me gustaba. Pero después, nada, la vida me fue llevando a querer cada vez más este mundo y a estar hoy donde estoy, nada, lleno de orgullo y también de motivación. Me parece que la tecnología es el lugar para estar hoy en ujú. día, donde está sucediendo todo. Y bueno, IBM te da una base de conocimiento que está buenísima y que todos los días retroalimentamos, ¿no? Bueno, y es transversal a todas las áreas de las compañías, no solamente en IT. A todas. El otro día mirábamos, revisaba cómo había salido una encuesta en un evento que nada tenía que ver con Ujú. tecnología y lo más grande de todo en términos de feedback de qué les gustaría profundizar más era innovación y tecnología. Mm. Y la verdad que está buenísimo porque nada, hay momentos donde me agoto yo mismo de hablar, ¿no? Y hay temas que están reincidentes y están hace ya tiempo, no es Sí. que hace poquito y sigue y la gente sigue interesada y este nuevo mundo hace que todo cambie en Sí. 24, 48 horas. Ujú. Entonces, nada, estás todo el tiempo ahí en la movida y agregando valor a diferentes industrias y con niveles de madurez absolutamente diferentes. Claro. Desde acá como periodista, ya hace casi 20 años que me especializo en el Sí, tema y me acuerdo de muchos ciclos de hype. Que total. después los periodistas titulamos, salimos a Mm. hablar. Y vos también habrás vivido muchos ciclos Sí. de hype y preguntarte si estamos viviendo uno Mm. en relación a la IA, se habla de burbuja. ¿Cómo ves vos todo este momento de la Bueno, IA generativa? viste que ahora dicen que el hype es como que tiene momentos Ujú. distintos, es como que gana, bueno, ¿qué momento? El momento donde explota y Sí, donde realmente está todo en eufórico y con bajadas y con novedades y con lanzamientos. Después es que como que gana un poco de paz, sí, igual sigue siendo hype, pero como que sí. gana y después busca madurez. Yo creo que este tema de AI, el hype Mm. de AI, em, lo que tiene a diferencia de otros es la velocidad en que sucedió, la velocidad en que pasó, en Mm. que agregó valor en la adopción. Y ahora estamos como en un momento de más de entendimiento y profundidad. Creo también, o por lo menos por nuestra filosofía y cultura, nosotros hablamos, en particular en AI, hablamos de consumer AI y hablamos de, si querés, enterprise AI o Ujú. business Mm. AI. Y, y hay una persona en IBM que permanentemente está publicando novedades y cosas que van pasando. Y me acuerdo de un sticker que está espectacular porque lo representa bien, que es un angelito, ¿no? Es un Sí. angelito que viene volando en un día celeste, con hojitas que vuelan y esos días primaverales, y atrás aparece Consumer AI y todo el mundo feliz y fantástico, y en eso
el angelito empieza a bajar y toca tierra y empieza a bajar de la tierra y empieza a ver, viste, fuego, tridentes y empieza a ver como una especie de infierno y abajo aparece lo que es el Enterprise AI o Consumer AI y representa muy bien qué desafíos hay en uno y en otro para adopción y cómo monetizar uno y otro. Y hay toda una discusión que se abre respecto a cómo está este tema de AI Muy bueno. en un mundo y en el otro mundo, ¿no? Está bueno esto que decís porque quiero hablar de la brecha entre el Consumer AI y el Enterprise, teniendo en cuenta que data de ustedes, el 88% de las personas que trabajamos en empresas usamos IA, hay adopción. Sí. Sin embargo, casi el 60% usa aplicaciones personales. Sí. Ya sabemos cuáles. Entonces, ¿se puede decir que hay una brecha, un gap entre la adopción y el gobierno, la gobernanza de IA? Absolutamente. De hecho, a mí me gusta decir que en realidad la adopción de AI de las personas va mucho más rápido de lo que las compañías pueden gobernarla. Y ahí entras en algunos conceptos, por ejemplo, el de Shadow, ¿no? O sea, esto que tiene que nuestros colaboradores, nuestras poblaciones lo estén usando y esté fantástico, porque también tenemos el desafío de cómo se preparan, cómo conocen, cómo generan el reskilling con esta tecnología en particular, pero cómo cuidamos como organizaciones de que no haya un riesgo en términos de dónde publican esos datos, cuántos modelos se están usando o cuántas tecnologías se están usando. Y entonces las compañías empiezan a tener ese desafío, que es una oportunidad gigante. Sí. Juli, es una oportunidad gigante. A mí no me gusta hablar de riesgo, porque la realidad es que no va por ahí, es que no, esto no lo frenás. Las personas lo usan todos los días, cada día más, nosotros, todos los días. Yo ya hay casi, te diría, el 70% de las tareas que hago durante el día las hace una gente. Entonces, no lo frenás. Y está bien, hay que acelerarlo y hay que promocionarlo y hay que promoverlo, porque parte de cómo vamos a cambiar nuestra organización de cara a estas nuevas tecnologías tiene que ver en cómo lo adoptan las personas y cómo generamos esa cultura de innovación de la que muchas veces hablamos, permeando los procesos y haciendo que las compañías sean más permeables a esta tecnología. Pero es importante tener una estrategia por detrás. Es importante tener una plataforma que te permita gobernar esa información, que te permita decir, bueno, esto sí, esto no, esto lo puedes hacer, pero estos datos no los puedes publicar. Bueno, ¿de dónde tomaste los datos y hacia dónde fueron? De nuevo, como habilitador y no como stopper. Entonces, la brecha existe fuerte. Hoy las personas lo consumen mucho más que las organizaciones, de manera efectiva, eficiente y con un repago por detrás, ¿no? Adopción hay, pero entonces podríamos decir que Shadow AI tiene que ver con usar aplicaciones escondidas y también no corporativas, ¿no? O no seguras, podríamos decir. 1 de cada 5 empresas tuvieron un Shadow AI. O sea, 1 de cada 5 compañías se dan cuenta que algo se filtró dentro de su organización. Muchas veces no malintencionado. Entonces hay que prestar mucha atención como organizaciones y por eso el angelito, claro. por eso los desafíos que tenemos en las organizaciones. Es bien distinto, aunque se puede pensar de base igual, ¿no? Con la simpleza, con la efectividad y con la celeridad que se implementan estas tecnologías, pero transparente, segura, ética, gobernada. Entiendo. ¿Y lo que ves en los clientes, o sea, sirve prohibir herramientas? No. Igual es lo que yo veo también. Hablando con muchos representantes de empresas y con muchas personas que trabajan en áreas, muchos dicen, tengo prohibido usar X herramienta. Y todavía no habilitaron otra, porque no tienen todavía Watson X. Prohibir, claro. Vamos a hablar un poco de la plataforma de AI, ¿no? A nosotros nos gusta hablar de que tenemos una plataforma. Prohibir nunca es bueno, o bueno, en algunos casos puede serlo porque hay información demasiado sensible, pero vos debieras tener gobernanza de tus datos, quién toma esos datos, cómo los toma y tener, si querés, un monitoreo de qué está sucediendo. Bueno, muchas veces no lo tenés y si no lo tenés, bueno, frenás un poco hasta tanto habilites. Lo ideal es poder trabajar con herramientas que estén habilitadas y que no tengan riesgo para organizaciones. Que eso en la vida, digamos, del día a día de las personas puede no ser un tema, pero nosotros nos dedicamos al mundo del B2B y en el mundo del B2B tenés este tipo de precauciones
para justamente no tener este tipo digamos, de debilidades o de flaquezas en términos de la data de tus clientes, tuya, información que es súper relevante, ¿no? ¿Y por qué hablan de plataforma? A nosotros nos gusta hablar de plataforma porque no es solamente un modelo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 20 modelos con los cuales podés trabajar si trabajas con watsonx, que es nuestra plataforma de AI. Nosotros también hablamos de gobierno. ¿Qué es lo que vemos? Y esto, me acuerdo, al haber vivido 25 años en el mundo de tecnología, nos deja algunas enseñanzas importantes, pero yo me acuerdo cuando se hablaba del mundo de cloud, ¿no? Vos ibas y muchas veces charlas en el mercado y te decían, no, yo voy a ir con esta cloud, ¿no? Yo voy a ir con esta marca o este cloud porque por ahí va. Y 4 años después se decía que una compañía en promedio tenía 11 diferentes nubes dentro de su organización, ¿no? En el mundo de AI pasa un poco lo mismo. Hay modelos que son buenos y que son eficientes para algunas usabilidades y hay otros que son buenos para otras usabilidades. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esos 20 modelos con los cuales, o más de 20 y van creciendo? Que vos tengas tengas la flexibilidad de poder usar el que mejor, digamos, el que mejor calce con el caso de uso que vos estés construyendo. Siempre con la base de los modelos abiertos. ¿Qué es esto de los modelos abiertos? Que los modelos tengan visibilidad de cómo se educan, de qué información tienen, de que sean seguros, de que tengan ética, de que sean éticos. Para nosotros es la base de todo, porque nosotros hablamos en nombre de nuestros clientes. Entonces, ese es el segundo punto, que vos tengas capacidad de poder usar diferentes modelos open siempre. Y lo tercero quizás, hay una más, ¿no? Pero el tercero que me parece más relevante es el gobierno es el gobierno del AI. Que claro, vos cada vez vamos usando más, cada vez hay más cantidad de agentes, por ejemplo. Entonces, es cómo vos gobernás. ¿Cómo vos gobernás todo ese AI dentro de la organización? Entonces, por eso es que a nosotros nos gusta hablar de plataforma de AI y no solo de un modelo que para las compañías es muy importante, ¿no? Bien, me interesa mucho hablar de gobierno, porque me parece innovador que una empresa como ustedes hablen de gobernanza, de IA, cuando este concepto lo escuchamos mucho de gobernanza de Internet, gobernanza de datos también, durante mucho tiempo hablamos de eso, pero yo empecé a escuchar fuerte este concepto a través de ustedes y tienen una plataforma que es watsonx Governance. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿ustedes ofrecen gobierno como un servicio para sus clientes? Definitivamente. O sea, lo que hace básicamente es ayudar a ordenarte. De nuevo, estas tecnologías hoy están en una instancia de desembarco y posiblemente tengas 4, 5, 6 usabilidades dentro de la organización, pero posiblemente en un año tengas, no sé, N cantidad de agentes, N cantidad de modelos funcionando. Y si no tenés a alguien que sea el cerebrito que de alguna manera distribuya y orqueste, nada, vas a tener dificultades para seguir creciendo. Sí, pienso en seguridad. Ustedes tienen clientes de banca, finanzas, salud, gobierno. Son clientes que claramente tienen que tener su data custodiada, ¿no? Y protegida. Y entonces, ¿ahí estamos hablando de gobierno también? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, volvemos al sticker, ¿no? De cuando vos te vas abajo. Hay que poner el sticker acá. Sí, no, te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Pero me encantó. Pero, o sea, hablabas de datos, ¿no? Sí. Y para hablar un poco de gobierno de datos. Hoy creemos, y en la mayoría de los casos te diría que tenemos en el día a día, digamos, de las grandes dificultades para implementar un caso que tenga repago es la disponibilidad de la data. Es la capacidad de las organizaciones de tener la información adecuada para poder tener una buena aplicación de AI. Vos podés tener el mejor modelo del mundo, y esto es algo que vemos desde el punto de partida, pero quizás en el consumer AI no tenés tanto desafío. Cuando te vas al mundo del B2B, el desafío de cómo las organizaciones tienen estructurada su información, tienen catalogada su información, tienen disponibilidad de esa información, dónde tienen la información, es el gran challenge que tienen para poder tener un buen caso de negocio y una buena aplicación
de AI. Entonces, el gobierno de esa información y cómo esté es parte esencial de cómo avancen estos casos de uso, o mismo la implementación, esta que está muy prematura. Se habla de que hoy, 2025, el 15% de las organizaciones tienen casos hoy funcionando, digamos, con repago, pero que va a haber un 95% de las compañías en 2028. Estamos hablando de 3 años. Ok. El gran habilitador para que eso acelere va a ser el orden que encontremos y la disponibilidad de esa información para que vuelva a levantar vuelo y sea el cielo celeste y todo funcionando como queremos. Es educación también, ¿no? Entiendo que aparte de las soluciones que ustedes ofrecen, cliente a cliente, tendrás diferentes conversaciones. ¿En qué estadio están las compañías? Supongo que depende de la industria, ¿no? El rubro. Sí. No, o sea, hoy las conversaciones son mucho más maduras. Te diría que hoy son, que en 2023. Son maduras que en 2023 y 24 también. Okay. O sea, hoy encontrás mucha más madurez. El factor capacidad, talento es clave en todo esto. Pero de nuevo, depende mucho de nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos invirtiendo en que el talento tenga la capacidad de usar, le damos las herramientas, disponibilizamos las herramientas, ayudamos a pensar de una manera innovadora. O seguimos pensando que el caso de negocio va a salir de una organización chiquita en el fondo del organigrama y alguien se lo va a pedir y que lo haga. No. O sea, es metiéndonos nosotros en primera persona, haciendo reskilling nosotros mismos y acompañando a la organización que lo haga. El talento es clave, la cultura es clave. O sea, no es algo que está, digamos, acompañando o satélite a la transformación. Es parte, definitivamente. Sí, actuar con ansiedad nos sirve. Quiero hablarte del FOMO, del Fear of Missing Out, el miedo a perderte de algo, ¿no? Sí. Esto lo veo mucho y desde 2023 fuerte. Sí. Amigos que trabajan en corporaciones que me dice, vino el CEO y nos pidió innovar ya. Un proyecto con GenAI ya, no importa. Y me pedían consejos y yo no sabía exactamente cuál era el negocio. Entonces, y hay data de ustedes donde dice que el 24% de los proyectos de IA alcanzan el ROI. Esto, a ver, siempre es bueno tratar de estar implementando tecnología, sobre todo cuando te dicen que la expectativa o la oportunidad en AI es de 16.000 millones de dólares a 2030. O sea, cualquier empresario quiere tener una implementación de esto y tener resultados. Definitivamente pasa esto, pasa que es esto que te decía, sin involucrarse, sin entender demasiado, hay que hacer un caso de uso. El 99% de esos casos, obviamente, terminan de alguna manera generando otros casos. Yo creo que lo que termina pasando es dándole madurez a la organización. Eso que termina haciendo es que se terminan dando cuenta que tener una estrategia y que a veces frenar la pelota y ponerla abajo del pie y mirar y hacer una jugada pensada, aunque no necesariamente termine siendo así finalmente, pero tener una línea de trabajo tiene sentido, donde laburar en comunidad creo que es todo lo que está bien, y acá hablo de laburar en comunidad y mismo lo hablo entre las marcas de tecnología, entre el ecosistema de tecnología. Creo que vale la pena porque vamos haciendo experiencia juntos y esto nos retroalimenta y nos hace crecer, o porque, como te decía antes, a veces podés usar modelos de una sola marca, pero finalmente termines usando capacidades de todas. Y bueno, y ahí nos damos cuenta que tener una estrategia o tener un norte hacia dónde y ir capacitándonos y ir entendiendo que muchas veces los primeros pasos se dan generalmente de manera exitosa cuando es para nuestros clientes internos, por ejemplo, donde muchas veces las empresas de tecnología somos los clientes cero. Y eso es importante. IBM lanzó un montón de agentes como experiencia propia y, por ejemplo, la persona que se dedica a People en mi organización sale a contar cuál es nuestro caso a otras personas de recursos humanos o finanzas o taxes. Y bueno, nada, esto de cómo se retroalimenta, digamos, apacigua un poco esto del FOMO, ¿no? Cómo digamos, no nos desesperamos y queremos hacer algo donde al final
corremos riesgo, porque publicamos cosas que no tenemos que, o porque compartimos datos que no tenemos que compartir en un lugar donde no compartimos, porque no estábamos lo suficientemente maduros. Bueno, primero entender cuán madura está la organización rápidamente y poder trazar, aunque sea una línea de trabajo. Y bueno, en el medio la vas modificando. Te aseguro que de partida vas a decir voy para acá y termine yendo para el otro lado. No importa, pero por lo menos con un sentido común y con un objetivo común. Y muchas veces, por experiencia, es como empezamos a adoptar estas tecnologías para consumo de nuestros propios clientes, no exponernos y después sí migrar a un caso de negocio que tenga obviamente un repago de cara a nuestros clientes o que termine afectando la calidad de atención que tenemos o la calidad, digamos, de interacción que tienen nuestros clientes con nosotros, ¿no? Bien, siento que te estoy hablando mucho de IA y en realidad es un todo, ¿no? Es parte de un todo. Obvio. De hecho, ustedes aseguran, y hay muchas publicaciones al respecto, de que el futuro es híbrido, ¿no? Hablan de nube híbrida hace mucho tiempo y había una vieja idea de, no, voy a poner todo en una sola nube. ¿Y eso ya caducó? ¿Es obsoleto? Sí, a ver, mira, IBM... Yo tengo 25, pero IBM tiene 100 y monedas en el mundo y 100 años en Argentina. Es cero absolutista en las definiciones. Sí. O sea, nunca vas a encontrar que sea totalmente absolutista en una definición. Nosotros creemos que el mundo es híbrido, porque hay cosas que hace sentido para la nube pública, hay cosas que hace sentido tenerlas en casa, o porque necesitas tener más disponibilidad de los datos, o porque alguna regulación, digamos, te hace que haga sentido, o porque necesites acelerar. O sea, no hay una definición para todos, pero todavía hay un 80% de las cargas que siguen estando en casa del cliente. Para nosotros siempre es importante habilitarle a nuestras organizaciones, a las compañías y a nuestro ecosistema la capacidad de que ellos puedan tomar las decisiones de negocio que hagan sentido. Si es que hace sentido migrar a la nube pública, fantástico. Si es que hace sentido que lo tengan on-prem, fantástico también. Que siempre tengan la flexibilidad de poder operar de un lado y del otro. Eso desde el punto de vista, si querés, híbrido, creo que es lo más relevante. Y para nosotros va a ser híbrido. Hace muchos años, hace por lo menos 10 años, alguien decía, todo está en la nube pública, pero no todo es para la nube pública. Claro. Y hoy se sigue manteniendo eso en algunas capacidades. Y esto no demoniza ni una cosa ni la otra. Claro. Es un habilitador. Al final uno hace negocios y el caso de negocio es el que manda. Acá no hay ciencia. Pero ustedes escriben mucho acerca de la nube híbrida por diseño, ¿no? Como ya pensar con diseño. Una mente híbrida. Mirá, Juli, la idea de sumar a la familia de IBM a Red Hat, en su momento, OpenShift era un gran habilitador para esto. En ese momento hablábamos de cómo poner en contenedores nuestras aplicaciones, de cómo sea transparente tener una arquitectura que pudiera correr de un lado y de otro. Y hizo el hito si querés, de transacciones entre empresas de tecnología quizás más grande de la historia. Claro. ¿Por qué? Porque había un convencimiento de que nuestra estrategia, y sigue siendo hasta el día de hoy, es nube híbrida e inteligencia artificial. Y inteligencia artificial no solo es modelo, ahora es agente. Y lo usamos para robotización, y lo usamos para hiperautomatización, y lo usamos para ciberseguridad. O sea, todas nuestras soluciones de software, independientemente del mundo, o del área de impacto donde esté, tiene usabilidades de AI. Claro. Entonces, todo nuestro portafolio tiene capacidades de AI inmersas, digamos, desde el desarrollo. Y no hablamos de quantum computing. Es la bomba. Es la bomba. Es la bomba. Lo que pasa es que hace décadas ya que es una bomba y que IBM va trabajando, silencioso, ya no tanto, ¿no? Pero, ya no tanto, ya ahora lo decimos más, ¿no? Sí, bueno, también porque hay muchas noticias ahora, hay muchas noticias sobre el tema. Hay un servicio detrás del poder de cómputo cuántico. Mirá, Julia, acá hay que ser 100% claros. O sea, la tecnología cuántica todavía está en modelo prueba, ¿no? O sea, todavía no está productivo al 100%. ¿Por qué? Porque obviamente hay temas a resolver, que son estos famosos fallos. Es una tecnología que tiene tanta capacidad de procesamiento que esa capacidad de procesamiento hace que un ruido, que un tema térmico, que un tema de vibración, haga que todo el procesamiento tenga un error, por ende, tenga un error al final del camino. Hace unos meses atrás,
dijimos que íbamos a poner una máquina de Quantum con contención de 80% de fallo, que es un montonazo, en 2029. Es como que este mundo de prueba y cada vez se empieza a ser más real y cada vez se está llegando a resultados mucho más certeros. ¿Cómo se puede consumir? Por el Quantum Network. O sea, nadie aspira a tener una computadora cuántica en la casa, trabaja a menos de 300 grados de temperatura, o sea, hay que tener insonorización y demás. Entonces, la manera de consumirlo es como se consume toda la tecnología hoy, que es a través de una capacidad en nuestra plataforma. Hoy para investigación. Hoy para investigación y para casos, pero ya han salido casos públicos. El otro día salió un caso de un banco internacional que estaba haciendo algoritmos para predicción y para entender el futuro de bonos. Nada, eso, o sea, te cambia el paradigma. Hace poquito, bueno, creo que vos estuviste charlando con ella, vino Zaira, Zaira Nazario. Zaira Nazario, que trabaja en research y nos decía... Bueno, acá, o sea, porque uno trata de monetizar rápido, decir, bueno, pero esta tecnología, ¿qué onda? ¿Me entendés? ¿Cómo hago para que mi organización tenga un beneficio? Y te empieza a hablar de que esta tecnología te va a dar capacidad de tener, por ejemplo, nuevos materiales. O sea, va a crear materiales. Que cuando vos te vas a las industrias, no sé, te vas a una naviera, te voy a tirar, digamos, una en particular, pero decir, te vas a una naviera que tiene todo el tema del óxido y de la rotación y del consumo de combustible según digamos, cómo trabajen los materiales con los que están hechos. Si podés hacer un material, o lo mismo la aviación, quizás tenga un retorno de inversión gigantesco. Claro. Cuando te vas a exploración de petróleo, oil and gas, energía, hay muchas petroleras y energéticas globales que ya están en el Quantum Network. Entonces, monetizamos rápido las capacidades. Y por otro lado... hablábamos también con Zaira, no es cuestión de que las compañías tengan la intención y bajen en el Quantum Network y no tengan una organización o gente idónea para poder avanzar en estas tecnologías. Sí hay que tener, digamos, de nuevo, ¿no? Poner la pelota abajo del pie y tener una línea de trabajo para que esto, digamos, sea una tecnología que nosotros creemos que ya está, que ya está experimental y que ya es tangible, pero que rápidamente cuando salga a la cancha la podamos adaptar. Ya no falta tanto. Bueno, hablamos de bastantes cosas. De todo. Fue como, hicimos un gran recorrido. Voy con unas últimas preguntas. Dale. Más tipo ping-pong, más respuesta corta. ¿Qué industrias en Argentina están adoptando IA con resultados más concretos? No diría solamente adopción de IA. Yo creo que es gobernanza, automatización inteligente. Me animo a decirte que la industria financiera, la telco también y el retail, te diría que son las tres que nosotros vemos que van avanzando. Eso no quita que otras industrias también estén avanzando, pero creo que las pioneras quizás son las que más avanzadas van desde mi punto de vista, humilde punto de vista, son esas, ¿no? Bien. ¿Hay algún mito que todavía pueda llegar a frenar la adopción de IA en las empresas? Sí, el miedo, el temor, la prohibición, o sea, el alejarse de lo empático a la tecnología. Ok. ¿Algún error habitual que cometan las empresas al subirse al hype del momento? Bueno, un poco lo que creo que lo fuimos conversando, esto de sacar el caso de uso rápido, el primero de cara a nuestros clientes. Creo que ahí hay un tema de aprendizaje común y de pensar que esto lo va a hacer la organización de innovación sola a un costado y que si no adaptamos la organización, los procesos y adoptamos una cultura diferente, pueda tener un repago distinto, ¿no? Bien. Y si un amigo Dale. de una startup te pide un consejo para innovar, ¿qué le decís? Que use mucha tecnología. Sí, que use mucha tecnología y que yo creo que hoy hay muchas capacidades y que labure en comunidad, ¿no? Que yo creo que eso los emprendedores lo tienen bien claro de partida, pero creo que son las dos cosas que yo tendría en cuenta. Es cómo laburar de manera colaborativa y hacerlo con tecnología. Creo que hoy es el todo, ¿no? Bien, y un poco la respuesta es toda esta charla, todo este podcast, pero ¿qué se viene en 2026? ¿A dónde tenemos que mirar? Y mirá, un poco lo fuimos charlando. Sí, por eso. Yo creo que es cómo confluyen las tecnologías, ¿no?
Ya no es que ese AI independiente para esto, ese AI, FinOps, hiperautomatización, robotización y con alguito de cuántica que viene por ahí. Me parece que es cómo empezamos a pensar la tecnología como un todo y cómo le sacamos provecho. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos.